El verano cae espeso sobre Atlanta, una tarde de 1886. Dentro de una pequeña botica, un hombre busca alivio a su dolor y una idea que lo trascienda. Pemberton, veterano de guerra y boticario incansable, mezcla sustancias en busca de una fórmula que calme su cuerpo y alimente su espíritu. Entre frascos, extractos y vapores, una chispa química se enciende. Coca, cola, aceites aromáticos, canela, vainilla. Todo se mezcla en un jarabe oscuro que promete vigor y bienestar. En medio de aquel laboratorio improvisado, Pemberton crea sin saberlo un símbolo. Su asistente, Frank Mason Robinson, observa el líquido y escribe un nombre que se quedará para siempre. Coca-Cola. El 8 de mayo de 1886, en la Jacobs Pharmacy de Atlanta, el jarabe se mezcla por primera vez con agua carbonatada. Por 5 centavos nace una nueva experiencia, deliciosa, refrescante y misteriosa. Poco a poco, la ciudad empieza a hablar del nuevo tónico. Los carteles con letras blancas y curvas elegantes aparecen por las calles. Cada vaso servido es un pequeño lujo, una pausa en los días duros del sur estadounidense. Pero tras el mostrador, las cuentas no cuadran. Pemberton, enfermo y endeudado, empieza a vender participaciones de su invento. Su búsqueda de alivio se convierte en supervivencia. Mientras los vasos tintinean y el nombre Coca-Cola se repite en voz baja por Atlanta, un nuevo personaje se acerca al mostrador. Tiene traje gris, un anillo de oro y ambición en los ojos. A veces las ideas nacen en manos de quienes no pueden sostenerlas. Y alguien más debe venir a soplar para que la chispa se convierta en incendio. Dale. Amanecía en Atlanta cuando Asa Griggs Candler firmó un contrato que cambiaría la historia. Por apenas $2.300 obtuvo los derechos dispersos de una bebida que muchos aún veían como un experimento pasajero. En el mismo acto en que John Pemberton se despedía de su creación, nacía el verdadero imperio de Coca-Cola. Pemberton murió en 1888, sin imaginar que su jarabe oscuro se convertiría en la bebida más famosa del planeta. Candler, en cambio, entendió lo que otros no, que el secreto no estaba en el sabor, sino en la idea. El nuevo dueño comenzó una cruzada silenciosa por cada calle de Atlanta. Ordenó llenar la ciudad de carteles, relojes, calendarios y abanicos con el logotipo curvo que Frank Mason Robinson había diseñado años atrás. Coca-Cola debía estar en la mente de todos antes de estar en sus manos. Candler guardó la fórmula original en una caja fuerte. El secreto se convirtió en parte del mito. Solo 2 personas conocerían su contenido exacto, y ese misterio sería una herramienta más poderosa que cualquier anuncio. La bebida crecía, pero su distribución seguía limitada a las fuentes de soda. Fue entonces cuando el azar intervino. En 1894, un tendero de Mississippi llamado Joseph Bidenharn embotelló Coca-Cola por primera vez sin permiso. Aquella decisión improvisada sería el inicio de su expansión real. 5 años más tarde, 2 abogados visionarios llegaron al despacho de Candler. Le ofrecieron $1 simbólico por los derechos de embotellar Coca-Cola en todo el país. Candler, convencido de que aquello no valía nada, aceptó con una sonrisa. Les entregó, sin saberlo, la llave del futuro. Con el nuevo siglo, nació la botella icónica, con curvas inspiradas en la vaina del cacao. Incluso rota podía reconocerse al tacto. Coca-Cola ya no era un tónico, era una identidad. A medida que crecía la fama, llegaban también las críticas. El gobierno exigió eliminar la cocaína de la fórmula. La empresa se adaptó y el producto se volvió más respetable. Para 1910, Coca-Cola era un fenómeno nacional y Candler, alcalde de Atlanta. Había conquistado su ciudad y su país, pero pronto aparecerían otros nombres, otros hombres dispuestos a llevar la chispa más allá del océano. Porque un imperio no nace
hasta que encuentra a quien quiere dominar el mundo. Un nuevo siglo abre sus puertas, y la chispa de Atlanta ya no cabe en un vaso. Los tiempos cambian, las guerras se acercan, y Coca-Cola debe decidir si será un recuerdo local o un símbolo del mundo moderno. En 1919, un grupo de inversionistas encabezado por Ernest Woodruff compra la compañía. Por $25 millones, la familia Candler se retira. Nace una nueva empresa pública con una misión clara: convertir la bebida del sur en un imperio global. Robert Winship Woodruff, hijo de Ernest, asume la presidencia en 1923. Joven, carismático y estratega, lleva a Coca-Cola a hablar todos los idiomas sin pronunciar más que 2 sílabas. La botella que definiría una era ya había sido diseñada. En 1915, Rudd Glass Company creó la silueta inspirada en la vaina del cacao. Su forma, elegante y curvada, fue registrada y patentada. Incluso rota, podía reconocerse al tacto. Durante los años 20, Coca-Cola se transforma en un fenómeno cultural. Las revistas, los tranvías y los carteles muestran un mismo mensaje: felicidad, frescura, juventud. La marca deja atrás su pasado medicinal y se convierte en una experiencia emocional. Pero en 1929 llega la Gran Depresión. Wall Street se derrumba y millones pierden su trabajo. Mientras el país se hunde en la incertidumbre, Coca-Cola reduce precios y mantiene empleos. En tiempos grises ofrece un sorbo de normalidad. Robert Woodruff comprende que no vende azúcar ni burbujas. Vende un refugio emocional. En 1939, el mundo vuelve a incendiarse. La guerra estalla en Europa. Cuando la humanidad pierde la calma, Coca-Cola ve una oportunidad inesperada: acompañar al soldado donde quiera que vaya. Woodruff ordena que cada hombre en uniforme pueda comprar una Coca-Cola por 5 centavos, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Y la compañía responde con acción. 60 plantas embotelladoras se instalan en zonas de guerra. Las botellas viajan con las tropas y con ellas la idea de América. Mientras los proyectiles silban, los soldados abren una botella y sonríen. El sonido del corcho al soltarse es un eco de casa, una pausa entre el miedo y la esperanza. En medio del caos, Coca-Cola se convierte en patriotismo líquido. En el otro bando, las imitaciones nacen por necesidad. En Alemania, con los bloqueos comerciales, los ingenieros de la filial crean una bebida a base de subproductos de manzana: la Fanta. Sin quererlo, la guerra da origen a una nueva marca. Cuando finalmente la guerra termina en 1945, Coca-Cola ha viajado más lejos que ningún ejército. Más de 5.000 millones de botellas han cruzado océanos. Los soldados regresan a casa, pero ya no pueden olvidar su sabor. Coca-Cola ha sobrevivido al conflicto, se ha expandido y se ha convertido en sinónimo de victoria. La chispa de Atlanta se ha convertido en un símbolo mundial. Pero la guerra que viene no será de armas, sino de ideas. En un planeta dividido, una botella roja está a punto de convertirse en el mensaje más poderoso del capitalismo. El vaso de Coca-Cola se alza como gesto de libertad, mientras detrás del telón de acero, el azúcar y el gas son artículos de sospecha. La Guerra Fría no solo se libra con armas, también con burbujas. 1947. Estados Unidos emerge como vencedor. Su cultura se exporta con el jazz, el cine y la Coca-Cola. Los diplomáticos brindan con vasos helados y los soldados recuerdan su sabor como el de casa. Pero en la Unión Soviética, la Coca-Cola se asocia a la decadencia capitalista. El rojo de su logotipo se confunde con el de la propaganda, pero el mensaje es otro: libertad líquida. En el bloque oriental, Pepsi intenta abrir paso. El gas
se vuelve ideología. En Berlín, durante el puente aéreo de 1948, algunos aviones lanzan cajas con comida, chocolate y botellas de Coca-Cola. Los niños las reciben como un tesoro del mundo libre. En los años 50, Coca-Cola deja atrás el uniforme militar y viste de consumo masivo. Los anuncios muestran familias sonrientes, automóviles y jukebox. El mensaje es simple: la felicidad se sirve fría. Robert Woodruff observa desde su despacho. Bajo su mando, la bebida llega a más de 120 países. En cada bandera, una embotelladora. Ya no pertenece a Atlanta, pertenece al planeta. Pero cada expansión trae consigo un reflejo oscuro. Donde la Coca-Cola entra, el comunismo la observa con recelo. Los gobiernos la vigilan, los jóvenes la desean. El sabor se convierte en símbolo político. En los 60, Pepsi lanza su ofensiva publicitaria. La bebida de la generación joven. Nace la Guerra de las Colas, un conflicto sin bombas pero con millones de dólares en juego. En 1979, un general soviético pide una Coca-Cola. Para evitar acusaciones, la compañía fabrica una edición transparente, embotellada en vidrio de vodka. Así, la bebida capitalista cruza el telón de acero disfrazada. A finales de los 70, Coca-Cola ya no representa a un país, sino a una emoción. Es juventud, optimismo y fe en el futuro. De ser una medicina del siglo XIX, se convierte en el idioma común del XX. Pero pronto el gusto del mundo cambiará otra vez. Y el mundo cambia de ritmo. La televisión ha reemplazado a la radio y los jóvenes se mueven al compás de una nueva década. Los 80. Coca-Cola ya no tiene rivales, tiene enemigos. Pepsi se vuelve audaz, agresiva, moderna. Y por primera vez, la vieja fórmula de Atlanta empieza a temblar. Pepsi lanza la Pepsi Challenge, una campaña que pone a la gente a probar ambas bebidas con los ojos vendados. El resultado sorprende al mundo. La mayoría elige Pepsi. El orgullo de Coca-Cola sufre su primer golpe público. La empresa no puede aceptar perder su trono. En 1985, los directivos deciden cambiar la fórmula. Nace la New Coke, más dulce, más moderna y completamente equivocada. Las ventas se desploman, los consumidores se enfurecen. Llaman a las oficinas, protestan, escriben cartas, boicotean la marca. La gente no quería una Coca nueva, quería la de siempre. En solo 79 días, la compañía da marcha atrás. El 3 de julio de 1985 regresa la receta original, Coca-Cola Classic. El público celebra, los medios hablan de resurrección y la marca aprende una lección. El valor no estaba en el sabor, sino en la memoria colectiva. Pero el daño ya estaba hecho. En Pepsi celebran la derrota de su rival, aunque la guerra de las colas continúa. Coca-Cola, herida, renace con una nueva estrategia. Deja de vender refrescos y empieza a vender emociones. En los años siguientes, su publicidad deja de hablar de producto y habla de humanidad. Rostros sonrientes, familias, canciones, momentos compartidos. El sabor pasa a un segundo plano. Lo importante es que, donde haya una Coca-Cola, hay conexión. El error más caro de su historia se convierte en su mayor maestro. Coca-Cola entiende que no vende bebida, sino pertenencia. Y ese descubrimiento marcará la siguiente era del mar. A finales de los años 80, Coca-Cola ya no es una bebida, es un idioma universal. Donde haya una nevera, hay una botella roja esperando a ser abierta. Donde hay un niño riendo, una canción en la radio o un partido de fútbol, Coca-Cola está presente. Tras su gran error, la compañía renace con una nueva visión. Ya no vende refrescos, vende sentimientos. Su lema se convierte en un mantra global: comparte la felicidad. Cada anuncio busca una emoción, no una venta.
Los 90 abren la era del marketing emocional. Coca-Cola patrocina los Juegos Olímpicos, el Mundial, conciertos, festivales. El logotipo aparece en camisetas, en estadios, en el corazón de cada pantalla. El rojo se vuelve un símbolo de unión. La competencia intenta imitarla, pero Coca-Cola ya no lucha por sabor, lucha por significado. Cada campaña se convierte en una historia, cada botella en un recuerdo. No se trata de refrescar la sed, sino el alma. El mundo cambia de siglo. Nacen Internet, los móviles, la globalización, y allí sigue, adaptándose sin perder su esencia. De los anuncios en blanco y negro a los virales en YouTube, de los carteles en la calle a las pantallas del metro, su mensaje sigue siendo el mismo: felicidad compartida. En 1993, la canción Always Coca-Cola suena en más de 180 países. La melodía une idiomas, religiones y fronteras. La marca deja de ser americana, se vuelve humana. Pero en su propio éxito comienza a nacer una sombra. El mundo empieza a mirar con otros ojos lo que bebe, y la dulzura que la hizo inmortal pronto se convertirá en su nueva amenaza. El siglo XXI amanece, pero el sabor ya no es el mismo. El mundo que Coca-Cola ayudó a unir empieza a señalarla. El azúcar, símbolo de energía y felicidad, se convierte en su enemigo. Durante décadas, la marca fue sinónimo de juventud y vitalidad. Ahora, en un planeta que busca salud, la dulzura empieza a tener un precio. Los consumidores se vuelven más conscientes. Las cifras de obesidad aumentan y los gobiernos miran con lupa. Coca-Cola responde con rapidez. Versiones sin azúcar, sin cafeína, sin calorías. La botella se vuelve más ligera, el discurso más responsable. Pero el brillo de antaño ya no ciega a nadie. Surgen nuevos rivales, bebidas naturales, energéticas, ecológicas. El siglo XXI tiene sed, pero de autenticidad. Y Coca-Cola ya no es la única que sabe refrescar emociones. A medida que cambian los tiempos, la compañía intenta transformarse. Invierte en reciclaje, campañas verdes y proyectos sociales. Se adapta, pero el mundo exige más que palabras, exige coherencia. La imagen perfecta se agrieta. Reportajes muestran fábricas en zonas pobres, consumo de agua desmedido, residuos plásticos que viajan a los océanos. El mito se humaniza, y el público, antes fiel, ahora juzga. Coca-Cola sigue vendiendo millones de botellas al día, pero también lucha por recuperar algo más valioso: la confianza. A veces, el mayor desafío de un símbolo no es conquistar el mundo, sino demostrar que puede cambiar con él. Más de un siglo después de su nacimiento, Coca-Cola ya no es solo una marca, es parte del paisaje humano. En cada rincón del planeta, alguien levanta una botella y repite el mismo gesto que millones han hecho antes. Su historia es una metáfora del siglo XX y XXI. Nació de la curiosidad, creció con la guerra, maduró con la paz y aprendió con los errores. Ha sobrevivido a crisis, boicots y revoluciones culturales. Ha sido símbolo de capitalismo, de unión, de exceso, y aún así sigue viva. Hoy, su poder no está en el sabor, sino en el recuerdo. En los anuncios que marcaron generaciones, en las películas, en los estadios, en los pequeños momentos compartidos con un sorbo y una sonrisa. En un mundo donde todo cambia, Coca-Cola se mantiene como un espejo. Refleja quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Ya no importa si la bebes o no. De alguna manera, forma parte de ti. De la música que suena en verano, del rojo que brilla en los escaparates, de la idea de que, por un instante, todos podemos compartir algo. Ese fue siempre su mensaje. Y quizás, en el fondo, su fórmula secreta no estuvo nunca en un laboratorio, sino en la capacidad de conectar con lo más humano, la emoción de estar vivo.